Buenos días, señores estudiantes. Comenzaremos. Bueno, recordarles y a la vez informarles de que el día jueves de la próxima semana, es decir, el 22 de octubre, vamos a tener nuestro segundo examen parcial teórico, ¿ya? Entonces, el examen parcial teórico está programado para el jueves 22 a las 12:30, ¿ya? Uy, está. Bueno, les decía que la próxima semana, el día jueves, vamos a tener nuestro examen. Doctor, su micrófono está silenciado. Doctor, no le escuchamos. No se le escucha nada. Otra vuelta. Entonces, les decía de que el próximo jueves es el examen, el segundo examen parcial teórico. Este examen es de todo lo avanzado, pero el 98% de las preguntas van a salir de los 4 últimos temas, ¿ya? ¿Cuáles son estos temas? El tema de evaluación inicial, donde está el RCP que hemos avanzado, ¿no? Evaluación inicial. El otro tema es el tema de condiciones de alto riesgo, que es el tema más grande, ¿no? Donde está neumotórax, hemotórax, shock, TEC y demás. Tercer tema es evaluación secundaria, proceso diagnóstico, el tema que hemos avanzado en la anterior clase. Y el último tema es el tema que vamos a avanzar hoy, que titula traumatismo en las extremidades, ¿ya? De estos 4 temas van a salir la mayor cantidad de preguntas. Pero también puedo preguntar algunas preguntas del primer parcial, del tema de acercamiento y demás. Pero solamente van a ser exageradamente 2 preguntas, ¿ya? Para evitar complicarles, ya que cuanto más se pregunte o cuanto más temas es más complicado, ¿ya? El examen tiene la misma modalidad que el examen del primer parcial, es igualito. Es igual 12:30, tienen que entrar, tienen el tiempo de 45 minutos para dar el examen. Bueno, es falso verdadero. Y selección múltiple, una sola respuesta, ¿no? La mitad es falso verdadero y la mitad es selección múltiple, una sola respuesta. Bueno. ¿Qué más? En el examen va a ser jueves, ¿no? Entonces, todas las dudas, las quejas, reclamos que puedan tener sobre el examen, eso lo vamos a ver el viernes, como hoy, en la clase, para que ustedes puedan expresar sus dudas y, bueno, tratemos de aclararles para que nadie quede inconforme, se podría decir, ¿no? De todas formas, recordarles que si tienen alguna duda, lo primero que hay que consultar es el libro. Tienen su libro para ver si es que ustedes están en lo cierto. Si están en lo cierto, el examen, como estamos en la plataforma, se puede modificar todo. Se puede modificar respuestas, se puede anular preguntas. Entonces, todo se puede hacer, ¿ya? Entonces, no hay ningún problema. Pero se ha tratado de, bueno, de vigilar bien para que no existan problemas en las preguntas ni en las respuestas, ¿no? Pero siempre hay veces se te escapa alguna falla. Bueno, vamos a avanzar el tema de traumatismo en extremidades y al finalizar de la clase, pues, si tienen alguna duda en relación al examen,
pues avisan para que yo les aclare y todos estén bien informados acerca del examen, ¿de acuerdo? Está bien, A doctor. ver, empecemos. ¿Dónde estamos? Pueden ver las diapositivas, ¿verdad? Sí, doctor. Bueno, el tema es traumatismo en las extremidades. Bueno, es una continuación del anterior tema. Si recordamos, hemos visto trauma de cabeza, trauma de ojo, trauma de cara, trauma de cuello, trauma de tórax, de abdomen, y ahora nos falta de las extremidades, ¿no? Sin lugar a duda, en las extremidades, la principal lesión que vamos a tener, fracturas, la principal. Sin embargo, estas fracturas casi no ponen en riesgo la vida del paciente en la mayor parte de los casos, ¿ya? Desde el punto de vista estadístico, se ha visto que si la fractura está en una de estas 4 regiones, existe riesgo de muerte del paciente. Si la fractura está en la pelvis, porque la pelvis sangra harto, como ya dijimos, cráneo por el cerebro, tórax de lógica por el corazón, pulmones, y columna por la médula espinal. Bueno, en las extremidades vamos a ir viendo varias lesiones que se podrían presentar. Unas son las contusiones, los golpes, otros son las heridas, otros son ya lesiones más profundas. Hablamos de los esguinces, de las luxaciones y vamos a terminar con las fracturas. Empecemos por las contusiones. Las contusiones simplemente son golpes. Una contusión es un golpe que el paciente recibe en cualquier parte del cuerpo, pero más en las extremidades, diríamos, ¿no? Que son las más expuestas. Cuando uno recibe un golpe en el cuerpo, en la cara, en las manos, en cualquier parte, el lugar donde se ha golpeado, debajo de la piel donde se ha golpeado, los vasos, los capilares que están debajo de la piel, se van a romper, ¿ya? Una vez que estos se rompan, pues lógicamente va a salir sangre. Sangre que se va a acumular debajo de la piel, ¿ya? Producto de esta acumulación de sangre, vamos a tener 2 lesiones que tenemos que conocerlas y diferenciarlas. La equimosis y el hematoma, ¿ya? Equimosis y el hematoma. Vamos al primero, equimosis. Entonces, por ejemplo, si vemos este paciente ha recibido un golpe en la cara, en la región del párpado inferior. Entonces, en el lugar del golpe, por el golpe, los vasos que estaban debajo de la piel se rompen. No todos, ¿no? Algunos capilares en especial, pequeños. Una vez que se han roto los capilares, la sangre se sale. La sangre se sale del capilar, ¿no? Y esa sangre va a estar debajo de la piel, ¿ya? Entonces, la sangre que está debajo de la piel le va a dar a la piel un color típico, azul verdoso, ¿no? A esto se llama la equimosis. Siempre viene producto de un trauma, siempre. Aunque también podría venir por alteraciones de la coagulación, en otro tipo de patologías, ¿no? Pero lo que estamos viendo es producto de una contusión. Síntoma, dolor, duele. Esta es la famosa equimosis. ¿Quién no ha tenido una equimosis? Decíamos, por lo menos el 90% de las personas han tenido equimosis. Caídas, golpes, actividad deportiva. Y demás, ¿no? Entonces, el paciente recibe el golpe y debajo de la piel donde se ha golpeado, los vasos, los capilares se rompen. Una vez que se rompen, la sangre se sale y la sangre le da a la piel este aspecto, azul verdoso, violáceo prácticamente. Duele el área de la equimosis, sin embargo, desde el punto de vista médico y estando en la calle, no requiere tratamiento. En la calle. ¿Por qué no requiere tratamiento en la calle? Porque no se va a morir el paciente por una equimosis, ¿no? Entonces no ameritaría. Pero desde el punto de vista médico, pues, sí hay un tratamiento. Y el tratamiento es para que desaparezca más rápido y para que no crezca.
¿no? Entonces damos un tratamiento. Tratamiento en base a anticoagulantes, heparinas y demás aspectos, ¿no? La otra lesión son los hematomas. Los hematomas. Los hematomas tienen el mismo efecto de la equimosis, pero estos son más fuertes, más graves, se podría decir, ¿no? El paciente recibe un trauma en alguna parte del cuerpo y producto de este golpe, de esta contusión, que es más fuerte, los vasos que estaban debajo de la piel se van a romper, que van a ser vasos más grandes, más gruesos, ¿no? Por consiguiente, la sangre que se va a salir debajo de la piel va a ser más alta, de mayor cantidad, ¿ya? Esta sangre sí va a estar acumulada, o sea, va a estar localizada prácticamente. Un signo típico del hematoma es la deformidad, que se va a observar en el área del trauma, de donde está el hematoma, ¿no? Entonces, hay una deformidad marcada, porque aquí adentro hay sangre. A eso se llama un hematoma. Entonces, el hematoma viene con dolor, mayor dolor que la equimosis. La superficie del hematoma es equimótica. Hay deformación de la zona, entonces el área del hematoma está deformada. Es como un tumor prácticamente, ¿no? Si le tocamos, hay crepitación sanguínea y hay dolor a la palpación. Dolor cuando se toca. ¿Qué hacemos con las contusiones? Las contusiones, o sea, al hablar de contusiones tenemos dos lesiones, la equimosis y el hematoma. ¿Qué hacemos para tratar la equimosis y el hematoma? Aunque más está dirigida al hematoma, pero también sirve para la equimosis, ¿no? Va a depender si lo encontramos las primeras 24 horas o la encontramos después de las 24 horas, ¿ya? Entonces, si yo encuentro una contusión, una equimosis, un hematoma, las primeras 24 horas, es decir, diríamos que es reciente, ¿qué voy a hacer? Voy a elevar la parte afectada. Si la mano es la que está con el hematoma o la equimosis, la elevo arriba del corazón, ¿no? Y vamos a aplicar frío. La clave es el frío, el hielo. En un hematoma o en una equimosis, lo que vamos a hacer es aplicar frío. El frío es un vasoconstrictor. Entonces, lo que hace el frío hace que los vasos se contraigan. También se van a contraer los vasos lesionados, los que están sangrando. Al contraerse estos vasos, pues, lógicamente va a ser más fácil que a través de las plaquetas y demás se cierre el vaso, se coagule y ya no sangra. Por consiguiente, el aplicar frío va a hacer que la lesión no crezca, se quede de ese tamaño y no aumente. Eso es lo que hacemos las primeras 24 horas. Después de las 24 horas, lo que más nos interesa es que desaparezca. Entonces, ahora quiero que el hematoma, ese tumor, desaparezca. ¿Cómo hago para que desaparezca? Voy a aplicar calor y voy a aplicar frío. Calor por 3 minutos, frío por medio minuto. Entonces, ponemos agua caliente, agua tibia, le metemos una toalla, un paño, y lo sacamos y vamos a poner la toalla sobre el hematoma o sobre la equimosis. Bueno, en una temperatura que sea calor, pero que no queme al paciente, ¿no? Lo voy a dejar por 3 minutos. Y luego también voy a aplicar frío. Con esto lo que consigo es que el vaso se dilate, se contraiga, se dilate, se contraiga. El vaso al dilatarse, o sea, los capilares y demás al dilatarse, se van a abrir los poros, que son como orificios en la pared del vaso. A través de estos poros se va a absorber los coágulos, o la sangre que está ahí. Entonces, con esto, lo que conseguimos es de que el hematoma disminuya, se haga más pequeñito y desaparezca, ¿ya? Cuando la colección es grande de sangre, o sea, si el hematoma es demasiado grande, pues la única opción es drenar. ¿En qué consiste drenar? Hay que abrirlo. O sea, hay que cortar el área del hematoma, hay que sacar los coágulos, hay que buscar el vaso que está sangrando, hay que ligarlo. Bueno, esto más que todo es a nivel hospitalario. Otra de las lesiones dijimos que son las heridas. Las heridas ya las hemos visto, entonces algunos detalles.
Entonces, la herida es considerada como la disrupción de la continuidad de la piel. Secundaria a la transferencia de energía, es la disrupción de la continuidad, ¿ya? Se llama herida infectada a toda herida que tenga más de 12 horas sin tratamiento. Entonces, la vamos a llamar a una herida infectada cuando ésta tenga más de 12 horas sin recibir tratamiento, ¿ya? Las heridas las podemos clasificar de acuerdo al agente causante en cortante, punzante, punzocortante, ¿no? Si es producido por un cuchillo, por un clavo o por algún material punzocortante, ¿no? También las heridas se pueden clasificar de acuerdo a la profundidad en penetrante, profunda, superficial, ¿ya? Y para clasificar esto es muy sencillo. A ver, les pongo un ejemplo. Si nosotros imaginamos el abdomen, ¿ya? O sea, la pared abdominal, ¿cómo estaría compuesto? Entonces tenemos la piel, que está por fuera, la piel. Debajo de la piel tenemos el tejido celular subcutáneo, la grasa. Debajo de la grasa tenemos la aponeurosis, que es la capa más dura, que siempre suturamos bien para que no se hernie prácticamente, ¿no? Tenemos la aponeurosis. Debajo de la aponeurosis está el plano muscular, músculo. Debajo del músculo está el Doctor, perdón, peritoneo. pero no sé si todos mis compañeros también te escucho, no se escucha. ¿No se escucha? ¿Pueden escucharme los demás? Sí, doctor, yo les voy a escuchar Sí, normal. doctor. Bueno, tal vez alguna interferencia en el internet. De todas formas, la clase se está grabando. Bueno, y después tal vez tendrían que volverlo a ver para tratar de que les oriente, ¿ya? Entonces decíamos que, volviendo, en abdomen, la piel, debajo de la piel el tejido celular subcutáneo, la grasa, debajo de la grasa la aponeurosis, que es la más dura, debajo de la aponeurosis el músculo, y debajo del músculo el peritoneo. Y debajo del peritoneo ya está el intestino, ¿no? Se dice herida superficial cuando la herida no atraviesa la aponeurosis. Esa es una herida superficial, ¿no? Si la herida atraviesa la aponeurosis, se llama herida profunda, ¿ya? Y si la herida penetra una cavidad, se llama herida penetrante. Cavidad abdominal, cavidad torácica, cavidad craneal. Bueno, ¿qué hacemos en las heridas? Bueno, pues hay que interrogar, hay que preguntar cómo se produjo, el tiempo, qué tiempo ha estado. Bueno, hay que interrogar si existió hemorragia. Todas las heridas van a sangrar. De hecho, que va a haber hemorragia, ¿no? Habrá que preguntar qué tanta hemorragia había. En el examen físico de los pacientes con heridas, habrá que buscar síntomas y signos de shock, que ya lo conocemos, ¿verdad? Dependiendo de la cantidad de hemorragia, la paciente nos puede hacer un shock, ¿no? Pero también en estos pacientes, ahora hay que buscar si es que las heridas no han lesionado estructuras profundas, en especial en extremidades. El paciente podría tener una herida en la muñeca, por ejemplo, en la región de la muñeca, y esta herida podría haber seccionado algún nervio, algún tendón, algún ligamento, ¿no? Y eso, si se ha seccionado, pues esa extremidad, esa mano, no va a tener alguna motilidad o tal vez no tenga sensibilidad. Tenemos que ver si es que están íntegros, la parte nerviosa, la parte muscular y demás. Vamos a ver la profundidad, la forma, el compromiso de estructuras profundas, de músculos, tendones y demás. Si vemos que se ha lesionado un ligamento, por ejemplo, tiene que separarse ese ligamento. Si no lo separamos, no va a tener alguna motilidad la paciente, ¿no? Complicaciones de las heridas. ¿Con qué se complica una herida? Con hemorragia, es la principal. La hemorragia nos va a llevar a un estado de shock y el shock nos va a llevar a la muerte del paciente, ¿no? Las mismas heridas, si estas heridas son profundas, nos podría llevar a un compromiso, es decir, a lesiones de los nervios, de los músculos, de los tendones, incluso de los huesos, ¿no? Otra complicación es la infección.
Y otra complicación es el tétanos. El tétanos es una enfermedad clásica de hace años y años. El tétanos se produce al producirse heridas con materiales sucios. Y todos los materiales de la calle están sucios, ¿no? Entonces, en los cuchillos, en las navajas sucios, tenemos bacterias que producen el tétanos, ¿no? Entonces, ¿cómo se previene el tétanos? Con la vacuna. Todo el mundo se tiene que vacunar contra el tétanos, ¿no? Bueno, si encontramos que la paciente Doctor, tiene hemorragia, ¿con cuánta sí. frecuencia o qué tanto se tiene que poner la vacuna del tétanos? Bueno, el tétanos es una enfermedad que necesita la vacuna del tétanos, dijimos, ¿no? La vacuna del tétanos implica 5 dosis. Si uno tiene las 5 dosis, ya no necesita más vacunarse. Tiene que ser 5 dosis. Las dosis es la primera al contacto, la segunda al mes, la tercera a los 6 meses, la cuarta al año y la quinta al año. Si tenemos las 5 dosis, ya no necesitamos más. El problema del tétanos es de que la mayor parte de las personas no tienen las 5, o sea, la mayor parte nos hacemos vacunar cuando alguien nos insiste, nos quiere vacunar, cosas así, ¿no? Entonces, no manejamos un carnet que diga que tenemos las 5 dosis. Entonces, cuando el paciente sufre alguna herida, que lógicamente va a estar sucia, entonces lo que hacemos es, le ponemos una vacuna de refuerzo, por si acaso. Bueno, todas las heridas sangran. Y si hay hemorragia, tenemos que controlar la hemorragia, parar la hemorragia. Esto ya lo conocemos, ¿verdad? Ya sabemos cómo se para la hemorragia. Vamos a lavar la herida, a limpiarla en lo posible para que retirar los materiales sucios si es que habría. Hay que cubrir la herida con el material más limpio posible. Y una cosa muy importante es inmovilizar cualquier objeto penetrante en el cuerpo. Si yo encuentro una navaja, un paciente que tiene una navaja incrustada en el antebrazo, la navaja ha entrado por acá, por la cara anterior del antebrazo y ha salido por la cara dorsal, está atravesado. ¿Qué tengo que hacer? No retirar. La clave es nunca retirar estos objetos penetrantes. Lo dejo ahí, lo fijo y lo llevo al hospital o lo mando al hospital con el objeto penetrante. Lo mismo hacemos si el objeto ha entrado en tórax, en abdomen, nunca retirarlo, ¿ya? Eso se establece, se podría decir casi por lógica, porque cualquier material, un cuchillo que haya entrado en el tórax, en el abdomen o en el brazo, de hecho que ha seccionado vasos, arterias, venas y demás. Si nosotros lo sacamos, la hemorragia que se va a producir va a ser abundante. Mientras la navaja o el cuchillo esté adentro, este ha seccionado los vasos, pero al mismo tiempo, esta navaja, este cuchillo, está ejerciendo una presión para que la hemorragia no sea tan abundante. Otra cosa importante es guardar cualquier segmento corporal amputado. Si encontramos un paciente que ha perdido el pie, la mano o el dedo, ese dedo, esa mano que lo ha perdido, pues nosotros tenemos que guardarlo y mandarlo al hospital lo más antes posible con la idea y con la intención de que ese pedazo pueda reincrustarse al cuerpo, ¿ya? ¿En qué tiempo muere el tejido que se ha separado del cuerpo? Muy variable. Depende de la temperatura. Entonces, la clave para tratar de que no muera es aplicar frío. Ese dedo que se ha salido, lo guardaré, pero trataré de guardarlo con frío, con hielo, cosa de que el frío pues haga de que el tejido no muera y aguante más tiempo, ¿no? Evitamos el tétanos con la vacuna de refuerzo, evitamos y tratamos el shock si es que el paciente habría tenido, ¿no? Bueno, y nos vamos a lesiones ya un poquito más profundas.
y empezamos con los esguinces, muy famosos los esguinces, ¿no? El esguince, comúnmente conocido como la famosa torsión o la famosa torcedura. Me he torcido mi tobillo, me he torcido mi dedo, ¿no? Entonces, el esguince no es más que el desplazamiento no permanente de una articulación. Si vemos esta imagen, entonces esta paciente que tiene tacones altos, al estar caminando, bueno, por alguna distracción, pisa mal. Y al pisar mal, pues todo el peso del cuerpo va a ir sobre esta articulación. Eso va a hacer que la articulación se salga de su lugar. La articulación se va a salir de su lugar, pero inmediatamente va a volver a su lugar. A eso se llama esguince. El desplazamiento no permanente. Se sale, pero vuelve a su lugar, ¿ya? Al salirse, lógicamente, todas las estructuras que están alrededor de la articulación, ligamentos, tendones, arterias, venas y demás, muchas de estas estructuras se van a romper, se van a desgarrar, ¿no? Entonces, algunos vasos se van a romper y van a empezar a sangrar. Entonces, de hecho que la articulación va a quedar lesionada, ¿no? ¿Qué tiene el paciente? Dolor. De hecho que va a tener dolor y impotencia funcional. No puede mover, bueno, parcialmente, ¿no? Alguna vez, tal vez, bueno, alguno se ha torcido el tobillo al pisar mal, al bajar las gradas y demás. Duele, pero podemos seguir caminando, con un poco de dificultad, de dolor, pero podemos seguir caminando, ¿no? Entonces, hay una impotencia funcional parcial, ¿no? Hay que interrogar siempre cómo ocurrió. Hay que preguntar al paciente si en el momento de la torcedura no escuchó algún ruido crepitante. Muy importante, ¿ya? El ruido crepitante es porque muchas de estos esguinces se acompañan con fracturas. Puede haber esguince y fractura. De ahí la importancia de preguntar esto, ¿no? Vamos a examinar la articulación afectada y vamos a ver que la articulación que se ha torcido prácticamente está edematizada, hinchada, ¿no? Inflamada, diríamos. La piel está de color rojo violáceo por la equimosis, porque seguramente se han roto algunos capilares y demás, ¿no? Hay dolor a la palpación, hay dolor a la movilización. Es una articulación que está inflamada. Entonces, si no se trata apropiadamente, no va a curar bien. Y si no cura bien, va a dar lugar a dolores constantes en la articulación. E incluso podría dar lugar a que la articulación sane mal, sane débil y fácilmente se salga de su lugar, ¿no? ¿Qué hacemos en el tratamiento de los esguinces? El tratamiento es parecido a las contusiones, a los hematomas. Si encontramos el esguince las primeras 24 horas, es decir, es reciente, lo que voy a hacer es, voy a tratar el esguince como fractura. Es decir, la clave va a ser inmovilizar, que no se mueva esta articulación, o que se mueva lo menos posible. Para eso tengo que poner una férula. Se llama férula a cualquier material que reforce la articulación. Por ejemplo, una venda, o un cartón, o un yeso. Férula, ¿no? Nunca inyectar, jalar la articulación. Nunca. Eso es lo peor que se puede hacer, ¿no? Podemos elevar el miembro, levantarlo un poco, y aquí también la clave es el frío, el hielo. Aplico el hielo, el frío, en el área, y esto va a ser prácticamente, el frío es un vasoconstrictor. Al contraerse los vasos, va a haber menor edema, menor inflamación, menor equimosis, ¿no? Y además hacemos un vendaje para reforzar la articulación. Si encontramos el esguince después de las 24 horas, les vuelvo a recordar que estamos en la calle, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Alternamos baños calientes y baños fríos. Calor, frío, calor, frío. El calor
calor es vasodilatador, el frío es vasoconstrictor. Entonces, al dilatar y al contraer los vasos, vamos a hacer que estos reabsorban el tejido inflamado, la sangre y demás. Otro de las lesiones son las luxaciones. La luxación ya es mucho más grave. La luxación es el desplazamiento permanente. Entonces, en este caso, la articulación se ha salido de su lugar, se salió de su lugar y permanece fuera de su lugar, ¿no? Entonces, miren esta articulación, la articulación del codo. Entonces, se salió de su lugar, ¿no? Y permanece así. Imagínense cómo estarán los ligamentos, los tendones que deberían estar alrededor de la articulación. Están totalmente jalados, traccionados, muchos desgarrados y muchos a punto de desgarrarse, ¿no? En todas las estructuras periarticulares. Entonces, es nomás de imaginarse qué pasaría si yo le agarro esta parte y lo jalo. El ligamento que estaba por romperse, se va a romper. De ahí de que una de las indicaciones es nunca jalar, ¿no? Tiene que ir al hospital. La clave es inmovilizar, la inmovilizamos y va al hospital. ¿Qué le van a hacer en el hospital? En el hospital se va a jalar, no es de que no se va a jalar, se va a jalar, traccionar se llama, ¿no? Pero se va a jalar previa administración de relajantes musculares, anestésicos y demás, ¿no? Cosa de que este ligamento que estaba a punto de romperse se va a relajar, ¿no? Y voy a poder jalar sin necesidad de desgarrarlo o romperlo. Causas de la luxación: traumas, golpes directos, indirectos, contracciones musculares bruscas, raras, defectos de nacimiento, enfermedades de las articulaciones, la artrosis, la artritis. Las articulaciones que más se van a luxar son estas cuatro. La articulación del hombro, la del codo, tobillo y dedos. Son las cuatro que más se luxan, ¿no? En el interrogatorio siempre hay que averiguar lo mismo que lo que veíamos anteriormente, el dolor, la impotencia funcional, ¿no? No va a poder mover la articulación. En el examen físico vamos a ver la deformidad, porque esta está totalmente deforme, pero siempre comparar una articulación con la otra. A momentos vemos esta imagen, ¿no? Y yo puedo decir, esta es una luxación, incluso una luxofractura. Pero a momentos, cuando vemos la otra pierna es igualita. Y el paciente no tiene dolor. Entonces las cosas se van aclarando, ¿no? O sea, es una deformidad que el paciente debe tener de nacimiento. Bueno, hay que transportar a la víctima a un centro hospitalario, no jalar, no reducir, para no lesionar la articulación, ¿ya? ¿Y qué va a hacer en el tratamiento? La clave del tratamiento es la inmovilización. Si la articulación lesionada es el codo, que se ha luxado, se le inmovilizo para que no se mueva. Y así se lo mando al hospital, ¿ya? Pero antes de inmovilizar, antes de amarrarlo, fijarlo y demás, tengo que evaluar perfusión de la parte distal, es decir, en los dedos. Tengo que evaluar que la sangre llegue a los dedos. Pulso radial, llenado capilar. Sensibilidad. Le voy a tocar para ver si siente. Función motora. Le voy a pedir que mueva los dedos. Es la fractura, ¿no? La fractura es la ruptura de un hueso. Aquí se rompe el hueso. El mecanismo para que el hueso se rompa, todos estos mecanismos, la fuerza de torsión, violencia indirecta, violencia directa, contracciones musculares violentas árabes, enfermedades óseas, en especial la osteoporosis, ¿no? La descalcificación de los huesos en los adultos mayores. La fractura se la puede clasificar, y esta es la principal clasificación: cerrada, abierta, ¿no? Si la fractura no se ha exteriorizado hacia afuera, o sea, no se ve el hueso, es una fractura cerrada o simple. Si la fractura, el hueso,
secciona la piel y se ve, es una fractura abierta o expuesta. Lógicamente, esta es la más grave. Otra forma de clasificar, podemos clasificar en completa e incompleta. Fractura transversal, fractura oblicua, longitudinal, conminuta, que es cuando se parte en varios pedazos. Fractura en espiral, en tallo verde. Sin embargo, para clasificar de esta forma, bueno, necesariamente necesitamos una radiografía para ver a qué nivel es la fractura, si es en bisel, si es transverso y demás detalles. Siempre hay que preguntar mecanismo de producción, si escuchó algún ruido crepitante, que siempre se escuchan las fracturas. Hay dolor, hay impotencia funcional más marcada. Siempre hay que comparar el miembro lesionado con el miembro sano, ¿no? Normalmente, si vemos esta imagen, por ejemplo, la fractura es este nivel, a nivel del radio cúbito, ¿no? Entonces, en todo este segmento del codo hasta la muñeca, hay una deformidad de este segmento. Un desalineamiento segmental. Esta deformidad, en la mayor parte de los casos, se produce por un cabalgamiento. Lamentablemente, el hueso fracturado, que está partido, se podría decir, lo que va a ocurrir es de que los huesos, por la contracción muscular alrededor de la fractura, un hueso se va a subir encima del otro hueso, ¿no? Se va a cabalgar. Y eso va a dar lugar a la deformidad que se puede ver en la parte segmentaria de la extremidad, ¿no? Impotencia funcional, crepitación, movilidad anormal. Entonces, si vemos esta área, por ejemplo, fractura de los metacarpianos, no va a poder caminar el paciente. Hay equimosis en la parte superficial. Aumenta la temperatura local. Hay edema, hematomas, espasmo de los músculos adyacentes. Se pierde el pulso perio no va a haber. No es porque esté bloqueado, sino porque el edema, el hinchazón del área, no va a impedir sentirlo, ¿no? Exposición ósea por fracción. Si vemos huesos hacia afuera, de hecho que es una fractura expuesta, ¿no? Para nosotros catalogar una fractura, se han ideado 5 datos que siempre tiene que tener una fractura, ¿no? A estos datos se los ha llamado las 5 P's. Estas 5 P's están relacionadas, bueno, son en la literatura original, pues los 5 datos estaban en inglés. De ahí de que, si lo traducimos al español, pues muchos no van a empezar con P, ¿no? Por ejemplo, el dolor, el edema, la parálisis, la palidez, el pulso ausente. Estos son las 5 P's que siempre tiene que tener una fractura. ¿Con qué se complica una fractura? Hemorragia de lógica, puede sangrar, ¿no? Esta hemorragia nos puede llevar a un shock y el shock nos puede llevar a la muerte. Primera complicación. La segunda complicación es de la fractura, infección. Lógicamente, los que más tienen riesgo de infectarse son las fracturas expuestas, ¿no? Las que el hueso se sale prácticamente, ¿no? Y la tercera complicación viene por el mal tratamiento, la curación incorrecta. Cuando los huesos sanan mal, pues van a tener cierta deformidad. Deformidad permanente. La tercera complicación. ¿Qué hacemos con las fracturas? Decíamos que las fracturas son abiertas y son cerradas, ¿no? Entonces, en las fracturas cerradas, la clave es la inmovilización. Vamos a inmovilizar el segmento fracturado para que no se mueva, ¿no? No mover a la víctima lo menos posible. Vamos a determinar, antes de
inmovilizarlo hay que ver la circulación, la perfusión, la función motora y demás, ¿no? Entonces vamos a utilizar cualquier material semisólido o sólido duro para que la extremidad no se mueva. Lo que más usamos en los hospitales es esto, yeso. Sin embargo, yeso no hay en la calle. En la calle tendremos que buscar algún otro material, cartones, palos, bueno, pues lo que encontremos prácticamente, para que el segmento fracturado, pues, no se mueva. La clave es de que no se mueva, ¿no? Siempre hay que inmovilizar articulación proximal y distal, siempre. O sea, si el paciente se fractura esta parte, tibia y peroné, siempre tiene que estar inmovilizada esta articulación, que sería la distal, articulación del tobillo, y esta articulación, que sería la articulación proximal, la de la rodilla, ¿ya? Nunca reducir la fractura, es decir, nunca jalarla, que ya dijimos eso. ¿Qué hacemos en las fracturas abiertas? En las fracturas abiertas primero se atiende la herida. Entonces habrá que limpiar la herida, cubrirla, vendarla y a la vez hacer el tratamiento de la hemorragia, ¿no? Nunca tratar de tocar los huesos o tratar de metérselos. Al tocar lo que hacemos es contaminar más, ¿ya? Cubrimos el segmento abierto, vendamos si es posible y luego hacemos la inmovilización del hueso. Muchas fracturas se están explicando en el libro, fractura de clavícula, de hombro, de brazo, de antebrazo y demás, ¿no? Sin embargo, algunas fracturas ameritan mención especial, como la fractura de codo. La fractura de codo, bueno, generalmente la arteria humeral está muy cerca del hueso. Entonces, de ahí de que cuando se rompe, se fractura, generalmente también en la mayor parte de los casos se va a fracturar la arteria o se va a seccionar la arteria y va a empezar un hematoma, una acumulación de sangre, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo que toda fractura, inmovilizamos. Hay que inmovilizar, de preferencia en ángulo recto, y luego tenemos que colgar el segmento fracturado al cuello. Hay que colgarlo, ¿no? Entonces, inmovilizamos y ponemos un cabestrillo. Este material que cuelga se llama cabestrillo. La fractura de la pelvis es otra. Cuando se fractura la pelvis, dijimos que este es uno de los huesos que también sangra más. Entonces, mucho cuidado a la hora de evaluarla, ¿no? Podemos tener hemorragias. En algunos casos se rompe los ilíacos o el sacro, se fractura. Pero en algunos casos es en la cabeza del fémur el que fractura el acetábulo, el lugar de articulación. Y al fracturarse, pues la cabeza se entra acá adentro. Y lógicamente pone en riesgo las estructuras dentro de la pelvis, vejiga en especial, ¿no? Entonces, puede producir rotura de vejiga, de uretra, la fractura duele bastante. Un signo característico cuando hay una fractura del acetábulo es que un pie va a quedar más corto que el otro. Y lógicamente el paciente no va a poder caminar, ni siquiera pararse. ¿Qué hacemos en el tratamiento de la fractura de pelvis? Inmovilización. Y la clave, no hay de otra. Tenemos que poner tablas grandes abajo para después amarrarlo, fijarlo. El pretender solamente ir a la pelvis para tratar de vendarlo, fijarlo a los lados, no sirve. Porque donde más se va a mover la pelvis es al mover las extremidades o el tórax o el tronco. Bueno, los traumatismos especiales que lo vamos a ver la próxima semana. Bueno, jóvenes, a ver, llamaremos lista.
Enseguida llamamos. Atentos a la lista. Dylan Albano. Ítalo Alejandro. Flora Alexandra. Adalberto Bautista. Víctor Breno. Wendel Brito. Celina Callejas. Presente, doctor. Yaciara Carvalho. Cristiano Constante. Alejandro Kumali. Presente, doctor. Marina Egla. Leila Eliana. Presente, doctor Leila. De acuerdo. Justin Fabricio. Presente, doctor. Leandro Felipe. Camilo Fernando. Presente, doctor. Fernando Francisco. Presente, doctor. Alane Gracielle. Presente, doctor. Ya. Anaí Rocío. Presente, doctor. Bruno Ibiapina. Felipe Ignacio. Yulisa Ivonne. Presente, doctor. Nicole Jeremy. Larisa Catlen. Presente, doutor. Marcia Laura. Giovanna López. ¿Escucha? Creo que Giovanna mi López. doctor. Sí, dígame. Marcia, presente. Mi micrófono no encendía, disculpe. De acuerdo. Gracias. De nada, vamos al siguiente. Orlando Maldonado. Presente, doctor. Alvarado Mendoza. Gerson Mori. Presente, doctor. Ranielle Narrey. Presente, doctor. Karen Natalia. Presente, doctor. Tiago Bryan. Presente, doctor. Ana Paula. Presente, doutor. Vinicius Rivera. Presente, doctor. Gabriel Ríos. Marcelo Ale. Presente, doctor. Michelle Stevens.
Alejandro Vaca, Jessy Vargas, Presente, doctor. Raquel Javier, Presente, doctor. ahora hay que revisar. Nicole Jeremy, Alvarado Mendoza. Nicole Jeremy, Alvarado Mendoza. Nicole Jeremy, Alvarado Mendoza Andrés, ¿no? Andrés en la segunda lista está, doctor. Andrés, listo. Bueno, entonces, señores estudiantes, les vuelvo a comunicar que el día jueves a las 12:30 es nuestro examen, el segundo parcial teórico. Este examen es de todo lo avanzado, según el reglamento, ¿ya? Pero el 98% de las preguntas van a salir de estos 4 últimos temas. ¿Cuáles son? El tema de evaluación inicial, donde está el ERCP, ¿ya? El tema de condiciones de alto riesgo, donde está neumotórax, shock, TEG y demás. El tema de evaluación secundaria, proceso diagnóstico, que es el tema que vimos en la anterior clase. Y por último, el tema de hoy, traumatismo en las extremidades, ¿ya? El examen tiene la misma modalidad que el primer parcial. Son 30 preguntas. La mitad de las preguntas son falso verdadero. Y la otra mitad de la pregunta es selección múltiple, una sola respuesta, ¿ya? ¿Qué más? También les indiqué de que si ustedes tienen alguna pregunta que según ustedes está mal respondida y demás cosas, pues eso lo vamos a hablar en la clase. El jueves es el examen, el viernes, como hoy, nos vamos a reunir en la clase, bueno, y ahí van a poder hacer sus reclamos si es que los tuviesen, ¿ya? Como estamos dentro de la plataforma, todo se puede modificar. Es decir, si comprobamos realmente de que la respuesta está mal, lógicamente, tomando en cuenta el libro y demás, pues podemos cambiar la respuesta o podemos anular esa pregunta. No hay problema, todo se puede cambiar. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué más? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Algún comentario? Doctor, ¿ha dicho a las 12:30? Sí, el examen está programado 12:30, pero verifiquen, por favor, la plataforma. Ya se ha subido el examen. Entonces, ahí les va a salir la fecha, la hora y todos los detalles, ¿ya? Por si cometería algún error en la fecha, pero según lo que tengo en el registro, el examen es el 22 de octubre, a horas 12:30, ¿ya? También les vuelvo a recordar de que si por alguna razón el internet, su internet de ustedes, bueno, pues se cae, no tienen internet, no han podido dar el examen, no han podido completar el examen y demás, ese tipo de problemas tienen que comunicar a la universidad, ¿ya? La única persona que puede autorizar un segundo
examen es la doctora Zapata, Araceli Zapata. Ella es la que, yo no autorizo nada. A mí directamente me dicen, estas personas son las que van a dar un otro examen, ¿ya? Entonces, yo no digo quién o quién sí, quién no. Entonces, la doctora es la que tienen que solicitarle a ella, indicándole el problema que han tenido, y ella va a ver si es factible o no dar otro examen, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué más? ¿Alguna pregunta más? Bueno, jóvenes. Nada más. Bueno, hasta la próxima semana entonces. Que Dios nos siga bendiciendo a todos y nos siga cuidando, ¿ya? Hasta la próxima semana. Cualquier cosa estamos en contacto. Gracias, doctor. No olviden, por favor, de que todas las clases tenemos un cuestionario. Entonces les va a mandar el cuestionario también de esta clase para que ustedes respondan, porque estos cuestionarios son nota. Entonces, por favor, todas las clases, que ya les decía todas las veces, todas las clases tenemos una tarea, una actividad. Por eso terminamos un poco antes, ¿no? Para que tengan un tiempo para hacer esa, bueno, compensar ese tiempo, ¿ya? Bueno, nada más. Hasta la próxima.